Hola, mis queridos hermanos. Hoy, julio 26 del 2020, vamos a iniciar nuestro estudio en el libro de Colosenses. Hemos estado haciendo una serie de estudios en las 4 cartas que fueron escritas por Pablo cuando estaba prisionero en Roma. Y esto es muy importante que analicemos, porque estas cartas fueron escritas para algunos hermanos que él conocía y otros que él no conocía. Especialmente en esta carta de Colosenses, es muy importante que notemos los problemas que los hermanos allí estaban experimentando, particularmente por influencias griegas e influencias judías. Cuando Pablo escribe esta carta, vemos que él nota estas dos influencias externas. Vamos a ver mucha similitud en estas 4 cartas: las cartas de la prisión, la carta que fue escrita a los Efesios, Filemón, Colosenses y Filipenses. Vamos a ver una similitud en ellas, puesto que hay influencias externas. Y estas influencias externas lo que tratan de hacer es alterar la integridad del Evangelio. En este caso, en la forma en cómo pueden alterar la integridad del Evangelio, es en base a alterar la suficiencia que existe en Cristo Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros como hombres siempre andamos buscando, como hombres creados, siempre andamos buscando ese algo que nos hace sentir completos. Y en las cosas materiales no lo encontramos. En las cosas materiales es imposible que demos satisfacción a la carne. La carne no se puede satisfacer de una o de otra forma. Es insatisfecha. Pero hay algo que puede tomar control sobre eso. Y ese es el lugar donde el Espíritu entra a jugar su papel de control, a jugar su papel de consolador, a jugar su papel como la fuente del conocimiento, que nos ayuda a controlar todos nuestros ímpetus y que nos ayuda a controlar todos nuestros deseos carnales, todas nuestras inseguridades, todas nuestras ambiciones, nuestros egoísmos. La carne, entre más busca, más quiere. Por eso estas influencias externas son tan eficientes en influenciar a los hermanos y a la gente en derredor, porque como no hay otra opción, no hay otra alternativa a la cual encontrar esa satisfacción que andamos buscando, o otra alternativa para salir de las encrucijadas que la vida nos da, son fáciles las personas de ser influenciadas por estas corrientes. Y desafortunadamente, los hermanos que no estaban ejercitando el Espíritu iban a ser víctimas también de esto. Hoy, 21 siglos después, nos damos cuenta que nada ha cambiado. La naturaleza del hombre sigue igual. Por eso, debemos de notar que en más de 2000 años, la influencia que Cristo ha traído al mundo es tan fuerte que se ha mantenido por encima de cualquier reino que es producido por los hombres. No hay reino en el mundo que no haya pasado por una transición de fracaso. Recuerden el pueblo de Israel cuando buscaban un rey. Y el rey que buscaban
no lo buscaron en base a las cosas espirituales, sino lo buscaron en base a lo que observaban en otros reinos. Nosotros, cuando venimos a Cristo y empezamos a ver las cosas de Cristo desde el punto de vista del mundo, vamos a generar unos sinergismos que son imposibles de mantenerse. Tarde o temprano estos tienden a colapsarse, se empiezan a caer. Y ahí muchos de nosotros, como seguidores de Cristo, vivimos una vida de engaño creyendo que estamos haciendo la voluntad de Dios, pero estamos haciendo nuestra propia voluntad. Creamos un cristianismo a nuestra imagen y semejanza. Los colosenses iban por esa dirección. Los filipenses iban por esa dirección. En el caso de Filemón, iba en esa misma dirección. Los de Éfeso también iban por esa dirección. He ahí por qué Pablo juega un papel muy importante en la iglesia nuevo testamentaria, puesto que esto es algo nuevo, es una transición de venir a estar ofreciendo ídolos a ofrecer culto a algo que no ven. Cuando está el ídolo ahí lo puede ver, pero ahora esta nueva transición a hacer algo que no puede ver es algo nuevo. Y no solamente eso, sino que ahora la confianza se tiene que poner en algo que está escrito. ¿Será que la gente no sabía leer? ¿Será que la gente no tenía la habilidad intelectual de saber leer? Ese no fue la excusa. La excusa que el hombre puso fue las experiencias que eran producidas por esta revelación a estos nuevos creyentes. Por eso muchos cristianos en el primer siglo desertaron de la fe. Por eso las pruebas son importantes para mostrar nuestra genuinidad si es que estamos en este movimiento del cristianismo genuinamente. O solamente estamos en una forma terapéutica para tratar o ver qué es lo que va a pasar. Esto es real, hermanos. Esto no es un juego. Cristo produce la suficiencia que todos andamos buscando. Y entre más ponemos en práctica, entre más empezamos a razonar las cosas desde el punto de vista espiritual, Cristo se hace más real a nuestras vidas. Esa es la lucha que puso Pablo con los de Colosenses. Porque los falsos maestros, estos protonósticos que están saliendo a tratar de reducir el carácter de la persona de Cristo, o tratar de poner filosofías griegas sobre las enseñanzas de las Escrituras, que empiezan a verse tan sutiles, tan atractivas, y empieza uno a coquetear con esta intelectualidad que lo hace sentirse virtualmente superior a los demás. Esa sutileza que es producida por el conocimiento, empieza a haber un envanecimiento de la persona de Cristo entre los hermanos. Qué irónico, hermanos, es cuando ya hemos probado la persona de Cristo en nuestras vidas y luego lo desechamos por aceptar las cosas del mundo. Qué irónico es cuando ya hemos probado las cosas celestiales y volvemos a dar pasos atrás a las cosas de la carne. Es algo que me frustra en cuanto a lo que vemos en el mundo. Cuando en las páginas de la historia vemos cuánta gente ha sufrido, cuánta gente ha padecido, ha dado su vida por dar libertad a otras personas, y esas personas por las cuales no han sufrido, esas personas por las cuales no han puesto ningún esfuerzo en sus vidas, toman por dado todo el esfuerzo que otros han dado. Alguien empieza a murmurar una ideología, una nueva doctrina, una nueva aspiración a dar una experiencia sublime para el hombre, entre el hombre mismo.
Qué irónico, hermanos. Qué irónico. Cuando vemos que a través de casi 21 siglos, vemos una secuencia de la palabra de Dios y del poder que está en ella. Pablo habla con los hermanos de Colosenses para que se den cuenta de lo que ya tienen en sus manos y que no lo vayan a desechar. Simple y sencillamente cuando alguien viene y empieza a dar estas influencias, estas doctrinas. Vean la forma y la similitud que hay entre estas 4 cartas. En cómo Pablo enraiza, cómo empieza a establecer las raíces del conocimiento que va a dar a los hermanos. ¿Dónde este está fundado? La suficiencia es importante dirigirla hacia Cristo Jesús. Es lo que Pablo va a enseñarnos aquí. Hay un dicho en el mundo que no pongamos los huevos en una sola canasta. ¿Por qué? Porque puede haber las posibilidades de que puede haber una crisis y perdamos todo. Eso es irónico, hermanos. Eso es ideático. Porque aquí lo que Pablo está diciéndonos es que pongamos todo nuestro ser en las manos de nuestro Señor Jesús. Porque hay más garantías en las cosas que son dadas por Cristo Jesús que las garantías que los hombres nos dan. El hombre ya ha probado a través de la historia que es insuficiente. El hombre es incompleto. Las tradiciones de los hombres, como están basadas en los hombres, no son suficientes para dar la suficiencia que andamos buscando. Como personas, como creados, como individuos que andamos buscando paz, felicidad, tranquilidad en nuestras vidas. Esto solamente proviene en Cristo Jesús. Y Pablo enseña a los hermanos esto. Vean lo que dice aquí. Y como punto número 1, los judíos y los griegos buscaron esta suficiencia en las filosofías y en las tradiciones de los hombres. Pero nosotros, los cristianos, encontramos la suficiencia en la persona de Jesús porque la paz y la gracia se origina de Él. Verso 1 al 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. ¿De dónde se origina esta? Pues se origina del Padre. Y es llegada a nosotros a través de Jesús, quien realmente es el que está deteniendo la ira de Dios, quien realmente nos está haciendo vernos aceptos delante de Dios. No tenemos nosotros ninguna habilidad, hermanos, física, intelectual o de fuerzas, motivación psicológica, que podamos nosotros vernos delante del Padre, vernos aceptables. Solo se tomó la persona de Cristo para vernos aceptables delante de Él. Él es el que nos da ese sentimiento a los hombres de una paz perpetua y también la aceptación perfecta delante del Padre al persuadirlo en aceptarnos en su gracia. Pero no lo podemos hacer nosotros por nosotros mismos, lo hacemos porque de Cristo Jesús. Y es lo que Pablo le está diciendo a los hermanos. Si buscamos tradiciones de hombres o si buscamos filosofías de hombres, seremos aceptos delante de Dios. Particularmente, ¿habremos encontrado la suficiencia que andamos buscando? Evidentemente no. ¿Por qué? Porque todavía estamos lidiando con el factor de riesgo. Cuando lidiamos con el factor de riesgo, hermanos, especialmente cuando hay incertidumbre en nuestra vida, cuando hay dudas, evidentemente eso es una señal para nosotros de que no hemos encontrado suficiencia. Si hay dudas en nosotros, la suficiencia no está puesta en Cristo Jesús, quien nos da la paz, quien nos da la tranquilidad de que estamos nosotros aceptos delante del Padre a través de Él.
Jesús, entre más lo buscamos, entre más nosotros lo aceptamos en nuestra vida, viene a ser más real. Allá en los 70s hubo una película que se llamaba Brainstorm, en donde una persona grababa su vida en esta cinta. Y esa cinta, ¿verdad? Tenía la habilidad de poder una persona de conectarla como si fuera una tocadora de discos y una reproductora de discos, y ponerse este casco en donde se contaba la habilidad de poder conectarse con las neuronas y transmitir la experiencia de esa persona a esa otra persona. Pero esa experiencia no era una experiencia real, era una experiencia virtual. La única manera de poder mantener perpetuidad de esa experiencia, ¿verdad?, era a través de generar un ciclo en ese tape o en esa cinta, y generar un ciclo. Pero era la misma experiencia sobre la misma experiencia constantemente. Era un ciclo, el mismo ciclo se presentaba siempre. En Cristo Jesús, cuando esta realidad, cuando Jesús viene a ser más orgánico a nosotros, no vamos a producir ese ciclo constantemente. Es un ciclo, podemos llamar nosotros algo infinito. Porque lo que nos va a llevar la experiencia con Cristo Jesús es a la infinidad, es a la eternidad. No es a algo temporal, es a algo infinito. Entonces, es de ahí de donde proviene el origen del conocimiento de nuestra mente. No proviene de una experiencia temporal, viene de una experiencia eterna. Cuando hablamos de paz, cuando hablamos de la gracia, no estamos hablando de algo temporal, hermanos. Estamos hablando de algo eterno. Y ahí la transición que Pablo está hablando con nuestros hermanos de Colosas, que necesitan ver este contraste. Abro aquí un paréntesis para decir, nosotros como cristianos debemos y tenemos que entrar siempre en esta práctica de contraste para saber de dónde proviene el conocimiento que genera los contenidos en nuestra mente. El contraste nos ayuda a saber si ese conocimiento provino de Dios o provino de los hombres. Y lo que Pablo nos está dando aquí es una prescripción de lo que ocurre cuando es producido por el hombre, un conocimiento que es producido por el hombre o un conocimiento que es producido por Dios. Esta es la práctica que todos debemos de tener constantemente. En el momento que leemos la Escritura, en el momento que vamos nosotros a salir a vivir nuestro cristianismo en el mundo. Porque de otra manera no sabremos cómo generar juicios correctos, sino que generaríamos juicios en base a nuestra experiencia, en base a nuestra lógica humana. Y eso no es lo que nos mantiene en la gracia, y eso es lo que no nos mantiene en tener esa paz perpetua, solamente en Cristo Jesús. Los judíos y los gentiles, o más bien los griegos filósofos, trataban de buscar esta extensión de los hombres en base a tradiciones, a prácticas, a tratar de restringir al cuerpo, o también, ¿verdad?, en tratar de buscar o extender, ya sea en las cosas celestiales o en las cosas de la tierra, y extendernos nosotros hacia ellas. Para los griegos, Dios estuvo siempre lejos, o Dios siempre fue algo material. Para los judíos, Dios estaba presente. Desafortunadamente, las prácticas de ellos demostraban otra cosa en cómo creían en Él. Jesús vino para enseñarnos al Padre. Y hoy en día, la manera de poder conocer al Padre es a través de las Escrituras. De otra forma, no podemos nosotros conocer al Padre. ¿Cómo es que vamos nosotros a generar fe sobre algo escrito? Vean aquí, hay dos formas que Pablo está enseñándonos aquí. La primera parte es la suficiencia que vamos nosotros a encontrar en las partes físicas,
Y la suficiencia que vamos a encontrar en Cristo Jesús en las cosas espirituales. Suficiencia en Cristo Jesús en la parte física y la suficiencia que vamos a encontrar en Cristo Jesús en las cosas espirituales. Versos 3 y 8. Jesús genera su suficiencia o genera la suficiencia para nosotros en su persona porque Él viene a ser real. Viene a ser tan orgánico como el tomarme una taza de café. Rico. Dice la palabra de Dios: siempre orando por vosotros damos gracias a Dios Padre nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis en todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra de verdad del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el pueblo, hasta el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo, para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Pablo no conoce a estos hermanos, pero está tomando el testimonio de Epafras como algo verdadero para saber que los hermanos están en la fe. Y Pablo escribe a ellos para su propia protección. Primeramente, creer en Cristo y obedecer su palabra es la forma como hacemos la vida espiritual más real. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no va sin fruto. Y no solamente lo vamos a ver en nosotros mismos, sino que otras personas lo van a ver. Y lo vemos en el ejemplo de Epafras. Epafras jugó él un papel muy importante en la conversión de los hermanos en Colosas. Él mantuvo esa continuidad de las cosas en el Espíritu para ayudar a los hermanos en generar un ejemplo que se debería de seguir al estar bajo ciertas circunstancias, como estamos hoy en día con esto del COVID-19, que desafortunadamente algo que vino a ser crítico para la salud de nosotros, ahora ya se ha utilizado como una arma política para los hombres. ¿Cómo vamos a lidiar con tanta confusión? ¿Cómo vamos nosotros a saber quién tiene la verdad, hermanos? Evidentemente los hombres no la tienen. Entonces tenemos nosotros que virar la vista a nuestro Señor Jesús. Debemos de enfocarnos en Cristo y no en las tormentas que son producidas por los hombres. Generar temor, generar esclavitud a las ideologías de los hombres, hermanos, para nosotros debe de ser una indicación que ahí no está la paz. Ahí no está la gracia. Estar bien con los hombres, hermanos, hemos visto gradualmente que tarde o temprano se voltean en contra de los que los apoyan. No hay perpetuidad de paz y gracia en ello. Pero en Cristo Jesús, hermanos, hay amor, hay paz, hay gracia. No solamente eso, sino que hace las cosas reales. No como los hombres dan promesas, sino las promesas como Jesús las hace reales porque excede nuestras expectaciones. Jesús, lo que está haciendo para nosotros, hermanos, es generar unas experiencias que van por encima de nuestra condición humana. Pero solamente las podemos nosotros percibir si estamos constantemente analizando las Escrituras. De otra forma no podemos hacerlo esto porque experiencia humana es limitada para poder trascender en las cosas espirituales. Jesús se hace más real. Jesús presentó al Padre. Jesús hizo las cosas invisibles visibles. Y las Escrituras, hermanos, se hacen más efectivas cuando nosotros las ponemos en práctica en nuestra vida y creemos a lo que dice el texto. Y creemos en las experiencias que Dios está preparando para nosotros. Y confiamos con un brinco de fe en lo que Dios nos dice que va a hacer por nosotros. Pero solamente esta suficiencia es producida por Cristo Jesús. Por eso Pablo les dice, esta vida en Cristo lleva fruto. Esta vida en Cristo
es de amor y es originada en el Espíritu. Verso 8. Hay algo también, hermanos, que debemos de notar. La suficiencia en Cristo Jesús proviene del conocimiento que todos andamos buscando. El conocimiento que todos andamos buscando. Ese conocimiento que nos da esa suficiencia, el conocimiento que todos los hombres andamos buscando para saber cómo salir de los problemas en la vida. Todos estamos en encrucijadas, hermanos. Pero no es una habilidad física para poder saber. Si se dan cuenta, cada vez que tenemos problemas en la vida, no vamos nosotros a poner la confianza en las cosas físicas. Siempre vamos a nuestra habilidad de pensar. Nos acomodamos a la circunstancia y tratamos de tomar la circunstancia para saber cómo pensar y salir de la circunstancia en la que nos encontramos. Jesús es el medio para que nosotros lleguemos a obtener el conocimiento que todos los hombres andamos buscando, el conocimiento que cubre todo. Verso 9 al verso 14. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Marquen eso, del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar. Fíjense, hermanos, qué paquetote nos da el Señor. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, a quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hermanos, ¿quién puede superar eso? ¿Una compañía de seguros? ¿Una cuenta de banco? ¿Un negocio? ¿Una intelectualidad? ¿Riquezas? ¿El poder? Nada, hermanos, puede estar sobre encima de lo que nuestro Señor Jesús representa. No solamente representa desde el punto de vista simbólico, bíblico, narrativo, sino que esto viene a ser real. La palabra de Dios genera cosas en tiempo y espacio, hermanos. Desde el Génesis lo vemos. Cuando Dios entró en el mundo, en la creación, y cuando vio que había un caos, empezó a generar orden. Empezó a separar las cosas de acuerdo a su voluntad. Y les empezó a dar nombres y empezó a generar todo esta organización de cosas para que el hombre, cuando fue puesto ahí, se encargara de cuidarlo. Estamos hablando del jardín del Edén. Dios no es un Dios de caos. Dios nos ha dado un conocimiento que es justificable. Es un conocimiento irónico para el hombre natural porque él no entiende estas cosas. Pablo lo menciona anteriormente. Sí, una de las cosas, y otro paréntesis que quiero abrir aquí, es que Pablo tuvo que lidiar con muchas de esas ideologías que lidiamos nosotros hoy en día. Y es importante, hermanos, que generemos ese acto de contraste para vida de saber cómo lidiar con estos problemas. Vean el paquete que Jesús nos da. Esa es la parte de la suficiencia espiritual que todos andamos buscando. Jesús, hermanos, quita toda excusa para servirle y para mantenernos nosotros en la gracia. Así que no hay excusa para nadie. ¿Por qué? Porque Él nos está dando todo el equipo, todo lo que necesitamos para mantenernos en la gracia. Vean lo que dice aquí. Nos da lo que necesitamos para vivir una vida digna del nombre de su orden, para agradarle en todo. Llevamos fruto.
O sea que vemos los efectos de este evangelio. Nos fortalece con un poder que proviene de su gloria. Nos da la seguridad de su herencia en la luz. Nos mantiene bajo gracia. Nos libra de la muerte. Nos libra de las tinieblas. Nos lleva al reino. Nos limpia de pecado, hermanos. ¿Qué más necesitamos? Es importante que notemos y elevemos este conocimiento en nuestras vidas. Miren, hermanos, la gracia y la paz proviene de Dios. Eso es lo que necesitamos entender primeramente. No hay otra vuelta de hoja. Porque Jesús se hace palpable a nosotros cada día. Y porque se hace palpable, se hace físico cada día, debemos nosotros de confiar en las cosas espirituales que Él nos ofrece, en vez de confiar en las cosas materiales, hermanos. Las cosas materiales toman un segundo lugar cuando la persona de Cristo está presente en nosotros. Esto debemos de llevarlo a nuestra mente y nuestro corazón, no dejando, hermanos, de olvidarnos los unos de los otros. Sigamos orando y no dejemos que esto que está ocurriendo y los temores que los hombres están generando en nosotros sea un límite o una excusa para dejar de adorar a nuestro Señor. Oremos los unos por los otros, estimulémonos los unos a los otros a las buenas obras, ayudémonos a incrementar la persona de Cristo en nosotros, la suficiencia que hay en Cristo Jesús, y sigamos nosotros en esta serie de lecturas que vamos a tener en cuanto a la persona de Cristo, porque ahí es donde debemos depositar todo nuestro ser. Yo los amo, hermanos. Ánimo en el Señor. Cuídense, sigan adelante, no dejen el ósculo santo espiritual por ahora y esperemos volvernos a reunirnos una vez más y vernos con amor y con tranquilidad y la paz que nuestro Señor nos ofrece. Que Dios les bendiga, hermanos.